René Delgado, bienvenido al programa. Querido Ivonne, queriendo saludar a ti y al auditorio y referirme a la nota que ayer publicó Aurora Cepeda sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero antes de referirme a ese asunto en concreto, Ivonne, quería yo señalar cómo, aun cuando el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral al parecer no han advertido, los actos de pre-campaña llevados a cabo por Morena de cara al proceso 2027 están a lo que dan y han precipitado ese concurso que oficial y legalmente aún no inicia. El proceso, de acuerdo con el calendario establecido, arrancaría la primera semana de septiembre y las precampañas en enero del año entrante. Y desde esa perspectiva, asombra cómo el partido Movimiento en el Poder les juega el dedo en la boca al árbitro y al juez electoral, y estos fingen no darse cuenta, aunque vayan perdiendo autoridad ante unas elecciones que por lo visto no serán un día de campo. Desde luego podrá Morena jactarse de tener serias posibilidades de levantarse con una resonante victoria en las distintas escalas donde el poder estará en juego, pero no va a poder presumir haberse conducido con apego y pulcritud a la legislación electoral. A nadie escapa, Ivonne, que la selección de los llamados coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación no es más que un ejercicio simulado para desde ahora nombrar a quienes serán los candidatos en aquel proceso y en tal condición tomar ventaja frente al resto de competidores. En el caso del Instituto Electoral, bajo la presidencia de Guadalupe Tadei, no causa mayor sorpresa cómo ese órgano se conduce con laxitud y tolerancia ante Morena, sobre todo ahora que varios de los consejeros electorales son afines o proclives a esa fuerza política. Poco a poco el instituto ha venido perdiendo autonomía e independencia, así como verticalidad en su proceder, que fue sello de algún modo de su función. No hay pues mayor sorpresa en lo relativo al árbitro, pero sí en el juez. ¿Por qué decir que sí en el juez, Simón? Porque como se sabe, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación renovó su presidencia apenas el pasado 5 de noviembre, y al frente de él quedó el magistrado Gilberto Batis García, quien surgió de la elección del Poder Judicial del año pasado. Batis García entró al relevo de Mónica Soto, quien junto con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata constituyeron un bloque mayoritario que sin duda dominaba al órgano electoral al tiempo que daba satisfacción a los intereses de Morena. En tal circunstancia, y aquí es donde me refiero a la nota de Aurora Cepeda, la nota informativa publicada por ella el día de ayer sobre el lujo, el dispendio y el despilfarro reportado por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio 2025. Ante eso, el presidente magistrado Gilberto Batis debería verla y entenderla como una oportunidad para consolidar su autoridad y función, poniendo un alto a ese gasto injustificable. El recuento de la flotilla de vehículos de alta gama, de mobiliario ostentoso y de eventos decorativos fastuosos, de equipos de gimnasio profesionales e incluso de lentes de realidad virtual, además de drones y obras de arte de alta cotización, no solo ponen de manifiesto el más absoluto desapego del tribunal a la política de austeridad, sino también resalta la idea de que la clase dirigente, en este caso los magistrados, se concibe a sí misma como una élite cuyo sello de distinción es la opulencia. Si ese inventario, que es muestra de derroche, es herencia que dejó a Batis, su antecesora Mónica Soto, mal no haría
el magistrado presidente en prescindir de esos lujos para mandar la señal de que con él las cosas serán diferentes en el tribunal. A diferencia del instituto, el tribunal, Ivonne, es un órgano colegiado que pocas veces ha conseguido mostrarse como una autoridad autónoma e independiente, digna de crédito. E incluso tampoco ha logrado demostrar un espíritu de cuerpo. De acuerdo. Sí, Ivonne. Sí. Y desde esa perspectiva es increíble el gasto reportado, porque este debería de corregirse para al menos dar oportunidad a la esperanza de ver jueces comprometidos con el electorado y no con el despilfarro. Hoy, por lo pronto, la mayoría de los consejeros y magistrados electorales dejan ver cómo ellos mismos merman su autoridad, poniendo en duda si las elecciones del año entrante contarán en verdad con árbitros y jueces comprometidos con el electorado y la democracia. Me sorprendió muchísimo, Ivonne, la nota de Aurora Cepeda. Sin duda alguna, René Delgado, y yo creo que tú señalas algo muy relevante. Además de que el tribunal fue el primero que retóricamente, en contraste con el INE, dijo que sí, iban a ser muy austeros y pues ahí le removieron a sus informes y lo presentaron de tal manera de que se hacían al discurso oficialista del sexenio pasado. Pero también esto que tú señalas, el espíritu de cuerpo. Entiendo las diferencias que ha habido en el INE, pero creo que siempre han tenido al menos la capacidad de no ponerse en un pleito que los desacredite incluso de manera personal. El tribunal no. Lamentablemente el tribunal sí ha ventilado sus rencillas personales y creo que ahora están volviendo a hacerle grilla al titular y es verdaderamente paradójico que quien le debe dar paz a los actores de la disputa electoral tengan estas refriegas en medio de la opulencia además. Es que lo que estás tú diciendo, recuerda tú que la única magistrada que no aceptó que se le prorrogara el mandato, porque ella habría jurado ante la Constitución una fecha de salida, fue Janine Otálora. Así es. Excepto la magistrada y el nuevo magistrado presidente, los demás se quedaron sin lo que habían jurado. Y en esa medida es evidente que tanto Soto como Barrera como de la Mata constituyen un bloque que garantiza la mayoría permanente a las decisiones que ellos quieran tomar o que les indiquen que tomen. Y de hecho, de cómo no se sustituyó a Janine Otálora para que no se fuera a conformar otro grupo. Y en ese sentido sí es lamentable lo que estamos viendo. De acuerdo, querido René, muchísimas gracias por sobreavisarnos y comentar esta nota de nuestra colega Aurora Cepeda, que mucho nos enorgullece aquí en Excelsior. Que tengas una excelente semana. Igualmente, Ivonne.